problema nos dice, se inscribe un cilindro circular recto dentro de una esfera de radio 8 centímetros, como se muestra en la figura. Si la altura del cilindro es el doble de su diámetro, calcule el volumen del cilindro. Bueno, para ver claramente cómo se relaciona la altura y el radio del cilindro con el radio de la esfera, es recomendable hacer una gráfica de una sección transversal del sólido, es decir, un corte vertical para observar lo que nos queda. Nos quedaría esta figura de acá, la línea roja es el diámetro de la esfera, la línea celeste la altura del cilindro y la línea verde el diámetro del cilindro. Al ver las líneas veo que estoy formando un triángulo rectángulo. Acá estoy definiendo cada una de mis variables para que no haya duda. Del diámetro de la esfera, h la altura del cilindro y 2r el diámetro del cilindro. Utilizo el teorema de Pitágoras. Mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el diámetro de la esfera al cuadrado va a ser igual a el diámetro del cilindro al cuadrado más la altura del cilindro al cuadrado. Sustituye el diámetro del cilindro por 2r, sustituye el diámetro de la esfera por el valor que es 16, 2 veces el radio valía 8, 2 por 8, 16. Ahora recuerdo que me decían que la altura de ese cilindro iba a ser igual a 2 veces el diámetro del mismo, es decir, 2 por 2r. Eso da como resultado 4r y es mi segunda ecuación. Si yo sustituyo esta segunda ecuación en la primera, tendría entonces que 16 al cuadrado sería igual a 4r cuadrado más 4r, eso elevado al cuadrado. Al desarrollar los cuadrados, tendría esta ecuación, despejo para r, y tendría que el valor exacto de r es raíz cuadrada de 256 sobre 20. Una aproximación podría ser que r vale 3.58. Sustituyo en la ecuación 2, que era mi ecuación de altura, y tengo que 4 veces el radio me va a dar la altura. 4 por 3.58 es igual a 14.32. Conociendo entonces el radio y la altura, puedo determinar el volumen de ese cilindro. Utilizando la ecuación de volumen para un cilindro, sé que la multiplicación de pi por el radio al cuadrado por la altura me da el volumen. Sustituyo datos y digo entonces que pi por 3.58, que es el radio elevado al cuadrado por 14.32, me va a dar como resultado 576.58 centímetros cúbicos, y eso va a ser el volumen de este cilindro.